Yo creo que es evidente que el mundo de la tecnología históricamente ha sido un mundo de hombres. Busquemos el 20% de las herramientas que no van a dar el 80% de resultados. Yo creo mucho contenido. Todo el hate que me viene son hombres ingenieros. Es verdad, porque lo piensas y te vas a los 10, 12 CEOs top, que son todos hombres. Claro, yo pensaba, hay gente que estudia carreras, se tira 4 o 5 años, 6 estudiando, y ahora mismo no sé si tengo ese tiempo, ¿no? El choque de la realidad es que te encuentras que los proyectos que tienes son otra cosa muy diferente a lo que tú pensabas. ¿Cómo fue ese primer proyecto? Eso fue loco. La mayoría de proyectos fallan porque el resultado final no es lo que el cliente quería. Exacto. Yo siempre lo digo, lo técnico no es lo difícil, al final es práctica. Estamos en un mundo en el que cada día salen nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos softwares. ¿Por qué no se puede tener IA? Las personas tienen como una percepción de la IA que no es. Bueno, hola Lian, estás aquí porque en realidad nos interesó muchísimo tu historia, ¿no? Que pasás de estudiar periodismo a ahora mismo estar trabajando con los datos. Entonces, contanos un poquito cómo surge esta necesidad primero, cómo pasas de periodismo, porque me habías contado que estuviste unos años incluso trabajando, no es que saliste de la universidad y ya te metiste con datos, sino que lo hiciste un poco más tarde. ¿Cómo surge el querer trabajar en el mundo de los datos? Pues yo creo que fue una época de la vida en la que yo siempre he estado... Yo siempre he estado lejos del mundo de los datos, y el momento en el que me empiezo a interesar un poco es el momento en el que estamos todos encerrados. Descubro un poco como el mundo del cripto. Me impacta bastante ver que los datos pueden transformarse en valor monetario. Entonces, esa idea me hace como interesarme un poco más y de verdad ver como el poder que tienen y el potencial que tienen los datos de transformar algo, en este caso la economía, ¿no? Entonces empiezo a pensar mucho, hay mucho tiempo para pensar en esa época. ¿Podías ir a currar o eras de las que estabas en casa? Era horas que estaba en casa. Claro, porque Vale. no era Pero estabas en una empresa antes de COVID, ¿no? Sí, y de hecho durante COVID estaba trabajando en una agencia. En ese momento estaba en una agencia de editora de vídeo. Por suerte estaba en postpro, porque, o sea, pues había trabajo que editar, ¿no? Pero la gente de mi equipo que estaba en producción y tal, todos parados, no se podía hacer nada. Y te da por pensar en Bitcoin. Sí, sí. Pero entiendo que lo típico, a ver, yo me imagino tú en tu casa, tranquila, ¿no? Empiezas a ver vídeos en internet, ¿cómo? Porque tú dices, empecé a ver que los datos, ¿dónde empezaste a ver? O sea... fue de compartir con gente. También hablar con personas o... Hablar con personas y empezar a entender cómo funcionaba eso, ¿no? A mí me causaba de verdad mucho el interés genuino de decir, ¿cómo puede ser que un dato, una cosa que no es tangible, tenga valor para la gente? Además, ¿no? fue la época, si os acordáis, que todo el mundo hablaba de cripto. Sí, Todo el mundo. sí. Fue una época Bitcoin. de, si no estás en cripto, eres gilipollas. Sí. Nos hacemos todos ricos. Totalmente. Y claro, de ahí surgió, ¿no? Porque, o sea, estaba muy expuesta a toda esta información y empecé a informarme más por la parte de cómo es que funciona todo esto, ¿no? Y de eso que me impactó tanto, pensé que sentí que quería formar parte de ello de alguna manera, algo más activa. Y creo que, ahí no fue un momento ni un evento específico. Sí, ¿no? se fueron dando... Creo que fue algo bastante orgánico a partir de esos intereses que se empezaron a gestar ahí en la cabeza. Cómo funcionan las cosas, me gustaría entender un poco. Pero tú ya traías experiencia como de 4 o 5 años en periodismo. ¿Cuánto habías trabajado antes de esto? Sí, bueno, pues esto es hace 4 años, algo así. No sé exactamente los años, pero no en periodismo, sino más en la parte de audiovisual, porque yo estudié periodismo y audiovisuales. Y entonces yo estaba estaba muy interesada en eso, en comunicar con imágenes. Había estado en empresas haciendo la parte de publi, también en comunicación interna. Y en agencias, en ese momento estaba en una agencia. Entonces, también cómo estaba la industria en ese momento
y el hecho de pensar que justo en ese momento estábamos encerrados y te hacía dudar, ¿no? Sí, Mucho sí, sí, un poco sí. del futuro. Y creo que en eso, en ese interés nuevo que tuve en el dato, por llamarlo así, vi muchísimas posibilidades, ¿no? Porque además luego es un salto, ¿no? Comentas, empiezas como dándole vueltas al tema de cripto, etcétera, y saltas a data science, más puro y duro, ¿no? O bueno, las típicas palabras, yo al menos cuando empecé era Big Data, ¿no? Que cuando no tienes mucha idea, y ahí Sí. como surge el, bueno, voy a estudiar esto, voy a formarme, Sí. o... Big Data, y también yo escuchaba mucho Machine Learning, ¿no? ML, es que eso sonaba muy sexy, ¿no? En ese Sí. momento. Se escuchaba en algunos foros. Te digo, no era alguna palabra que se escuchara mucho. En algunos foros es verdad que sí, ¿no? Pero en aquel Yo momento creo que lo que era decía más ya era Big Data. la palabra esa, porque a La mí me palabra que aparecían, era Big no Data. yo empecé porque se llevaban anuncios en el 2018, 2019 de universidades como estudia Big Data, Big Data, Big Data, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y después cuando te pones a investigar llegas a otros términos, ¿no? Como Data Science, Machine Learning, Analítica, y ahí empiezas a descubrir que va más allá. Sí. Yo en una de las clases que doy digo la frase de que justo esto, ¿no? Que el Big Data explotó como término, todo el mundo lo conocía. Pero nadie lo aplica. ¿No? Y me toca explicar lo que es Big Data en clase y digo, mira chicos, lo voy a explicar, pero que sepáis que aquí no lo va a utilizar nadie. Sí. Nadie de los que están en esta sala lo va a utilizar jamás, ¿no? Sí. Bueno, jamás no sabemos. Porque Jamás. puede Bueno, a no ser ser que entren a trabajes en trabajar 3 sectores muy específicos, en Sí. 5 empresas de España Sí, o sí, del sí. mundo, no lo vas a utilizar. Sí, por ahora. Yo creo que por mi lado no era tanto el Big Data como os digo, ¿no? O sea, El Machine Learning. al final, de esos intereses que yo Sí. tenía, pues estaba como en muchos grupitos de Telegram, no sé qué. Entonces escuchaba a la gente hablar de algoritmos, sobre todo la gente utilizaba muchos algoritmos de previsión de las monedas, ¿no? De dónde iba a ir el valor y Claro. tal. Entonces, todo esto... Como más Me para parece- inversión lo veías vos, Sí, para el lado de... no necesariamente para mí, pero veía cómo la gente lo estaba utilizando. Claro. O sea, fue tu contacto Directamente. a través de la cripto, te enteras de que existe el Machine Learning o lo entiendes un poco más, porque se utiliza para hacer forecast de dónde puede ir la Sí. moneda, si puede subir o puede Literal. bajar. Es que Claro, muchas esto no sabía. personas que ahora están metidos en temas de inversión, de criptos, de todo este mundo de finanzas, a mí es como que, estás en analítica de datos, quiero hablar contigo, ¿entendés? Porque están todos como queriendo ahí predecir y usan muchos datos de esta gente. Sí. Vale, ahí contactas con Machine Learning. Sí, y de ahí sale el interés un poco de empezar a preguntarme, vale, ¿cómo puedo aprender un poco Claro, más un poco más de esto, ¿no? Porque me parece un mundo, y es un mundo, ¿no? Y ahí pienso, bueno, me pongo a investigar y veo que hay muchas opciones y una de ellas son los bootcamps, ¿no? Al final, creo que en ese momento de la vida yo estaba pensando en aprender lo más rápido posible en un tiempo... Claro, prudente. Sí, porque lo veía como un reto bastante grande y claro, yo pensaba, "Ay, tío, hay gente que estudia carreras, se tira 4 o 5 años, 6 estudiando y bueno, ahora mismo yo quiero, no sé si tengo ese tiempo, ¿no? Claro. Pero hay muchas opciones y eliges una muy concreta, ¿no? O sea, puedes elegir un máster de 2 años o de 1 año. Puedes elegir cursos online. Puedes aprender de forma autodidacta. Puedes Coursera y venga a hacer cursos de Python. Pero eliges Bootcamp, que además tú lo haces hace 3 años, largos, ¿no? 4, diría yo. Casi 4, Sí. sí. No estaba Unicorn por eso. Y además que era un formato muy novedoso. Sí. Se escuchaba mucho de Estados Unidos, Bootcamps, pero aquí llevaba 1 año y medio, 2 años los Sí, Bootcamps. empezaron a salir ¿Y con... por qué te la juegas por un Bootcamp? ¿Qué te dice me fío? Yo creo que, número 1, el aprender de manera autodidacta para mí personalmente es un poco, o era un poco caótico, Claro. me parecía. Yo creo que Es que es un mundo que es muy difícil, hay tanto contenido. Es que hay demasiado, no Sí, sabes sí. por dónde ir, Sí, sí. no tenés a nadie que te guíe, tenés un problema y no tenés a quién preguntarle. Es muy difícil, o sea, se puede hacer y está bueno como primer punto para saber si te gusta, para investigar, pero luego que quieres ponerte a aprender, lo ideal es tener una ruta, un acompañamiento. Todos hemos pasado por ahí en algún momento y es muy complicado aprender de forma totalmente autodidacta. Porque curso de Python, 14 horas en YouTube, ¿no? Que hay un montón de estos. Pero nunca sabes si los ejemplos que vas a utilizar Ya. son de verdad útiles o estás aprendiendo cosas como, no sé, a lo mejor programación web, ¿no? Que está muy bien, pero no tiene nada que ver con Machine Claro. Learning, ¿no? Igual te crees que lo tienes que saber y no. Exacto. Y es eso, te crees que lo tienes que saber. Claro. sí. Esa es la frase. Y yo creo que en ese océano de miles de cosas es bueno tener un camino un pelín marcado, ¿no? Por puntos.
Entonces el bootcamp me parecía que era un tiempo prudente. 3 meses, ¿no? Y no. Ese fue un bootcamp de 5 o 6, capaz. 6. 6 meses. Ha pasado tanto tiempo. Bueno, 6 meses, vamos a poner, sí. A ver, yo siempre creo que lo ideal es hacerlo como de 6 a 8 o 9 meses. Sobre todo personas que trabajan, En ¿no? concreto 8, ¿no? En concreto 8 diría, es el óptimo, el tiempo óptimo. No, mentira. A ver, hay diferentes tiempos, pero creo que para alguien que trabaja y que sabemos que no le va a dedicar 25 horas semanales, en 3 meses no vas a aprender lo que tenés que claro. aprender. O sea, Esto era es full time. sentido común. Era full time. Era full time, por eso eran 6 meses, sí. Pero full time, no, ¿estabas trabajando en ese Estaba momento? trabajando en Pero ese entonces, momento. ¿cómo que era full time? Pues era full time ¿Qué y yo significa? editaba vídeos por la noche. Vale, pero ¿cuántas horas le dedicabas realmente a la semana? ¿Te acuerdas? Al bootcamp, las horas de presenciales, yo estaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vale. Sí. Vale. Pero porque, claro, podías disponer de ese tiempo, pero no todo el mundo... Sí, Bueno, eligió hacerlo en COVID, entiendo, ¿no? COVID y por la tarde a editar. No, lo Claro, hice, estaba lo hice trabajando. post-COVID. Post-COVID. Lo hice post-COVID. Ya estaba en Barcelona. Entonces decidí que tenía la energía, tenía la curiosidad, que la sigo teniendo, pero tenía ese algo que me picaba dentro que decía, no me importa estar arriba tantas horas, ¿no? Bueno, y lo haces, estás 6 meses y luego curro, ¿no? Empiezas a buscar curro. Y luego empiezo ¿Cómo fue esa etapa? Yo lo he pasado, ¿no? Por mi parte, hace años. Sí. Hace años lo he pasado, el buscar tu primer curro en datos. ¿Cómo es Sí. eso? Pues es un proceso para el que te tienes que preparar mucho mentalmente porque claro, te pones en una tesitura en la que estás constantemente teniendo llamadas con gente en los que te tienes que vender, O básicamente. sea, es súper agobiante. Las entrevistas, el prepararte antes, el a ver cómo digo esto, a ver qué pasa, los nervios. Yo siempre digo que buscar trabajo es otro trabajo. O sea, es como tu foco tiene que estar ahí. Es complicado, sí. Tiene que estar ahí, también tienes que organizarte, ¿no? Entre aplicar, llamadas, Sí. pruebas técnicas, ¿no? Entonces fueron un par de meses, Ah, pues no fue mucho tiempo. no fue mucho tiempo. No. O sea, desde que terminaste el bootcamp hasta que empezaste a trabajar, ¿cuánto fue? ¿Un par de meses? Está muy bien. Bueno, Sí. un par de meses, perdón. Fueron un verano, sí. Bueno, 3 meses o algo así. Muy rápido. Pero de hecho nosotros cerramos algo en junio, a principios del verano. O sea, casi... Tú firmas en junio, entras en agosto y en junio hace 3 meses. En junio hacen 3 meses. Vale, luego estás 2 meses más contratada pero sin trabajar. O sea, pasan unos 5 meses hasta que empiezas a Exactamente, trabajar. porque me puse a piñón. Este es el momento en el que ahora mismo acabo de dar mi primer chapoteo Sí. aquí, se me han abierto las primeras puertas, entiendo un pelín, ¿no? Es el momento de encontrar algo Claro. y continuar mi aprendizaje, ¿no? Entonces entré ahí apliqué a muchos sitios y... ¿Y qué descubres en ese proceso? ¿Qué valoran, qué no valoran? ¿Qué valoran? Porque hablamos de un rol a priori junior, ¿no? Entonces, no se te espera como grandes conocimientos. Y tú dices que durante 2 meses haces muchas entrevistas, con lo cual vas pasando rondas y alguna vez te dicen que sí, otras veces que no. ¿Qué es lo que destacarías de menos mal que lo hice o debería haber hecho esto otro, ¿no? Para que fuera más fácil este proceso. Siento que podría haberme organizado mejor, porque claro, había días que mezclabas hablar con alguien, tener que rellenar una application que son 4 páginas Ya ves. de preguntas y además ninguna de ellas técnicas, todo personales. Entonces, en ese sentido, era un poco agotador personalmente porque estás continuamente respondiendo a las mismas preguntas. Y creo que, bueno, siempre las primeras entrevistas son las más fáciles, ¿no? Son las que pasas ese filtro de cultura y de valores y luego
para mí personalmente las más complicadas, y porque yo quería hacerlo muy bien en ese momento, eran las pruebas técnicas. Y en las pruebas técnicas, ¿qué se te solía pedir? O sea, ¿te hacían algo de SQL, algo de Power BI, Python? O sea, si has tenido más de una, como para si alguien escucha como alguna recomendación o bueno, como... Sí, pues había muchas preguntas de bases de datos, qué tipos de bases de datos conocía, herramientas. Pero teóricas, no prácticas. Teóricas. Vale. De tener conversaciones de, bueno, Claro. me preguntaban, ¿no?, qué herramientas conoces o qué herramientas utilizas para el manejo de bases de datos. Esto era muy común, casi todas me preguntaban. Y luego prácticas, Python, R, que yo R... Igual raro, ¿eh? Que te hagan una prueba técnica un junior de R. Bueno, es el segundo más utilizado, Sí. mucho después Sí, que Python. pero lo veo más para estadística, tipo investigación. Yo al menos el conocimiento que veo no tengo feedback de personas que hayan tenido muchas entrevistas con R. Todo lo que hacemos con Python lo podemos hacer con Por R eso. igual. A Sí. menos la parte de Machine Learning. Sí, Y sí, sí que sí. es verdad que algunas empresas como que tienen ese legacy, ¿no? Y van con R en lugar de Python. Sí, y no te digo que sean unas pruebas, eran a lo mejor un par de preguntas Sí, sí. de R y bueno, SQL. SQL. Pero no te pedían herramientas tipo Power BI. De visualización nunca Pero porque me quizás preguntaron. vos aplicabas algún tipo de rol un poco más como técnico, no tan business intelligence, Yo sino diría que más... cuando tú empezaste posible. no era tan común estos puestos de BI analyst. ¿Sí? Sí, sí. Pero que yo Era- entré ahí, antes que, o sea, en el 2019 el rol que yo entré era BI analyst. Era un rol muy raro. Ahí explotó el término data analyst. Todo el mundo buscaba data analysts. La parte de BI ha venido más, se ha hecho más normal estos últimos 2-3 años. Pero antes se buscaba mucho data scientist y mucho data analyst. Puede ser. El rol de engineer apenas se encontraba. Puede ser. Ahora Que todo después lo se dieron vamos- cuenta que necesitaban a alguien de No, BI claro, primero, ¿no? claro, Pero claro. sí. Sí, no recuerdo tener mucha conversación sobre BI, ni Mira. business intelligence. No. Oye, Y de pero- hecho, Yo me suena que nosotros te preguntamos. Porque te hicimos una prueba de SQL, una prueba de Python. Y luego pero claro, hace tiempo, creo que te pedimos que hicieras un BI. Sencillo. y yo no hice un BI, sino que hice visualizaciones en un notebook. Efectivamente, un notebook en Python. Ah. Efectivamente. Y Matplotlib a tope. O sea, una cosa curiosa que la verdad que es una nota que te he contado 1000 veces, ¿no? De por qué... No por qué te elegimos, sino por qué entraste en el proceso. Y parece una gilipollez, y seguramente es un caso que es raro que aplique a otros sitios, pero nosotros no, es que pasó. Ella hizo un currículum que era una pasada. Chulísimo. Verde, con bolas, o sea, era muy de venir de diseño, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo verlo y decir, tengo que entrevistarla, ¿no? O sea, que el currículum, es verdad que en empresas más grandes no vas a poder hacer Sí, esto, sí, porque van sí, a pasar un varía filtro mucho. y tal. Pero en empresas pequeñitas como la nuestra entonces, llegar un currículum tan chulo que tampoco tenía mucho contenido. ¿Sabes? Es que recuerdo que era muy esquemático, pero nos obligamos a decir, tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla y luego ya fue su talento, ¿no? Pero eso fue candidatura, 2 días abierta, 400 currículums. ¿En serio? 400 currículums. ¿Eso quién lo filtraba? ¿Tú? Entre Joan y yo, y bueno, y Pepe. Sí, sí. Y Increíble. leyendo currículums como locos durante 3 días. ¿Y Y cuántas entrevistas hicieron? si no me equivoco, pasaron 25 personas a entrevistar, Sí. luego 10 a fase final, Uf, un montón. y en la igual de última tiempo. llegaron 2, Lian y otra. Un montón de tiempo, ¿eh? Fue lenta, ¿no? Yo ¿Cómo recuerdo que fue lenta, deciden tardamos elegir? bastante, ¿no? O sea, ¿cómo deciden elegir? O sea, ¿en base a qué la eligen? ¿Qué tienen en cuenta a la O sea, hora claro, de...? es que Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Qué tipo de empresa es, el tamaño, porque varía mucho, porque tampoco queremos que las personas crean que todo es así, pero está bueno tener perspectiva de diferentes sitios que toman en cuenta para elegir un candidato. Claro, o sea, es que hace 3 años que empezamos nosotros no existían empresas, y lo digo con tranquilidad, no existían empresas de data science para empresas pequeñas, o sea, para Claro. pymes. Sí, sí, claro. Sí que había muchos equipos potentes de data science en las grandes consultoras para responder a las necesidades de empresas gigantescas. Pero en nuestro sector no había casi nada. Entonces, cuando empezamos, Lian fue literalmente la primera persona que empezó a trabajar con nosotros. La primera.
Y tenemos un socio que es de los de escucharse muchos podcasts y tal. Entonces, yo escuché que los de Airbnb tardaron no sé cuántos meses en confirmar y era muy pesado. Muy pesado con que tenía que ser una persona, que estábamos todos de acuerdo, pero es que se puso muy pesado. Que sea una persona que sea, más allá de todo lo que sepa o deje de saber, compatible con nosotros. Claro, con los valores, ¿no? O sea, exacto. Entonces, la razón principal era que sabía suficiente técnicamente, eso es como el mínimo indispensable, Sí. pero la conquista, lo que nos conquistó fue que enseguida conectábamos, ¿no? Y había mucho feeling, nos reíamos en las entrevistas, se notó enseguida que íbamos a poder formar equipo, ¿no? Claro. Y que era una persona Pero que pregunta, además se la jugaba. ¿ustedes en la nosotros. entrevista le transmitían a esta persona los valores o indirectamente cuando hablaban con la persona y le hacían preguntas, ustedes como que, ok, estos valores son los Las que... dos cosas. Las dos cosas. La última entrevista siempre la hacemos los socios, ¿no? Y fue más cabrona. Suele serlo, ¿no? Pero también muy franca por nuestro lado, ¿no? Creo que siempre cuando hacemos una entrevista somos muy francos. Mira, nosotros vamos a buscar esto, te vamos a hablar así, esperamos de ti que nos hables así, ¿cómo te sientes aquí, no? Vale. Entonces yo creo que pasó las dos cosas. Durante el proceso de entrevistas era sacar de ella y en la entrevista final era ver Te hasta voy a dónde punto claro. le encajamos. Te encaja, sí, le sí, encajamos. sí, porque está bien, también ella tiene que... Una cosa que hablábamos antes que creo que está bueno destacar, porque a mí me pasa que muchas personas me preguntan temas de la edad, ¿no? De ¿qué pasa si tengo 35 años y te han llegado este tipo de roles? Personas de más de 35 años quizás que están buscando ese cambio. ¿Tú elegirías una persona con estas características? Sin duda. O sea, 35 años tampoco, yo tengo 33, no jodas. Tampoco. No, bueno, pero es algo Claro, que se cuestiona, claro que no es sí. lo mismo una persona que empieza con 25, 26, 27, 28, que considero incluso 30, considero que es joven, pero una persona que ya tiene, quizás está ganando cierto sueldo, tienes, no sé, 10 años de experiencia en el sector, me invento, ¿no? Administración, comercial, lo que sea. Y dice, me meto en datos, lo aprendo y después me van a tomar las empresas. A ver, hay una realidad que tienes O 40 que afrontar. incluso. Tienes que afrontar, no vas a mantener el sueldo. Hay un límite de edad. No hay un límite de edad sabiendo que no vas a mantener el sueldo. Tú vas Claro, a pero entrar como junior. aunque yo acepte el sueldo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 38 y ella tiene 26, ¿vale? Ambos tenemos base técnica. Yo acepto el sueldo. O sea, ¿vos elegirías o para ti sería un limitante la edad? Para empezar vas a encontrarte con prejuicios. Antes de que tú me digas que aceptas el sueldo, no yo, creo que en general vamos a decir, ostras, mayor, o más mayor, va a querer un sueldo más alto. Pero eso ya es preconcebido. Claro. Tú ¿sabes? ya pensando en esa persona quizás tiene otro tipo de inquietudes. Que si una hipoteca, que si hijos, que si tal, no puede aceptar. No es tan flexible. No fue flexible lo puede ser, pero que un rango salarial del junior a lo mejor no le encaja en su vida, ¿no? Claro, pero solo por el sueldo, porque pues habrán otras cosas también. Porque si la persona te dice, sí, yo puedo aceptar ese sueldo. Es que estás asumiendo que hablas conmigo. Eso es lo difícil. Lo difícil es hablar con alguien. Tú mandar un currículum o en el momento en el que hablas, transmitir, es facilísimo. Lo más difícil de un proceso de entrevistas, sin duda, es conseguir que te llamen. O sea, entre 400, Sí. ser de los 20. Y si eres de los 20 me puedes contar que no te importa Claro, el sueldo. Claro. Pero ¿cómo pasas de 400 a 20? Claro, sí. ¿No? Entonces, aquí depende ya te digo, en nuestro caso, pues aunque fue una chorrada, pero es que el diseño del currículum llama mucho la atención. Porque no tenemos un sistema que Pero no automatiza. tenían un prejuicio por la edad, quiero decir. No, para nada. De hecho, tuvimos, en el proceso de Lian, hubo mucha gente de 45, de 50. Nos encontrábamos que no era el perfil que decías tú. O era una persona que no sabía nada Sí, y no tenía venía bases. arrastrada por a lo mejor un despido y el hype del dato. Sí. O doctorandos. Claro. Gente ya demasiado Claro que cualificada. no podíamos pagar eso. Claro, O sea, claro. un doctorando se merece un sueldo y nosotros no podíamos pagar eso, ¿no? Entonces nosotros buscábamos una persona junior que podía haber tenido 50 años, pero es que la gente que nos llegaba no era junior, era cero, inexperto. O sea, no había hecho ni un bootcamp, ni una... Claro. O sea, eso que ves ahí, No se había formado. cursos de Python en LinkedIn, ni eso. Claro. ¿Sabes? Yo creo Ni que en es el Udemy. contexto Ni también. en Udemy, exacto. Yo creo que es el contexto también lo que necesitaba el proyecto en ese momento. No necesitaba un doctorando, a lo mejor. Para nada. Vamos. No, de hecho, habría sido muy complicado integrar a una persona de tanto nivel. Bueno, entras en Todo es Data y ¿cómo son esos primeros meses? Aquí Primeros 2 meses. me gustaría que conectaras otra vez con el bootcamp, ¿no? O sea, ¿cómo de útil te fue? ¿Cuántas cosas te dijiste? Hostia, tenía que haber aprendido más de esto o mira, menos mal que me dieron esta clase y O sea, la puedo choque utilizar, de ¿no? teoría con realidad. Sí. ¿Cómo fue eso? El choque de la realidad es que te encuentras que los proyectos que tienes son otra cosa muy diferente a lo que tú pensabas. En cuanto a herramientas y también en cuanto a
lo que tienes que dar tú, Sí. ¿no? Siento que esos primeros meses fueron un poco más de intentar navegarme en entender los proyectos, en llegar a la realidad de los clientes, de entender por qué estamos haciendo algo para ellos, por qué lo necesitan, ¿no? Claro. ¿Dónde está el valor de lo que haces? Porque, perdón, empiezas a trabajar en todos datos, pero ¿qué es una consultoría, no? Porque para dar contexto, no es lo mismo entrar a un cliente final en un departamento de datos donde tus clientes es la misma empresa, que en consultoría, que ahí tenés un peso que yo siempre lo digo, ¿no? Que es importante. Es distinto entrar a consultoría que entrar al cliente final, eso clarísimo. Que tenés que tener un peso muy importante de cliente, de entenderlo, porque no es solo el reto de las herramientas, de los proyectos, de cómo trabajo internamente en la empresa, sino que estás entendiendo clientes que son cada uno un contexto, situación diferente. Entonces, como para mí es como más difícil el absorber todo eso. Sí, yo creo que para mí era completamente nuevo. Es decir, en mi cabeza era, hago este cambio a un rol técnico, voy a estar programando y montando BI, Sí. haciendo, ¿no? O sea, resolviendo problemas. Sí. Y con Pablo y con Joan aprendí y sigo aprendiendo a día de hoy, por la manera en la que planteamos los proyectos, muchas cosas de negocio y de nuestros clientes, ¿no? De cómo funcionan, de cómo son sus procesos y de cómo podemos ayudarles a que su trabajo sea mejor, ¿no? Claro, al final tú quizás te imaginas que vas a estar el 80% del tiempo, 90%, ejecutando o picando código, por llamarlo de alguna manera, y en realidad estás un 60% entendiendo al cliente. Y además yo diría que va a ser muy común la gente que empieza, muy común. No empezar en un proyecto de cero. Mira, aquí está, empezamos hoy. No. Este es un proyecto que ya empezó. Que ya está... Que ya ha empezado, hay mil cosas que se dan por hechas, una persona acaba de entrar y dice, madre mía. Sí. Se habla de términos que no entiendes y debe ser complicado, ¿no? ¿Cómo fue ese primer proyecto? O sea, eso fue loco. Mira, en mi vida había entrado yo a un servidor remoto, por ejemplo. ¿Cómo entro a un servidor remoto? Yo no sabía que te tenías que conectar a una VPN. O sea, así de sencillo. Es el paso más sencillo para estar dentro, ¿no? Bueno, pero yo también, cuando empecé a entrar, yo no sabía lo que era un servidor. Yo no había... empecé a trabajar sin tener una formación. Tú pasaste por un bootcamp, pero yo empecé como sabía Excel, empieza a trabajar aquí. Yo no sabía ni que era un servidor. Imagínate. Claro. O sea... Entonces, te encuentras en ese momento en el que te llega un correo y te dice, la clave del servidor. Google. Sí. Sin ChatGPT todavía, Claro. ¿no? Ahora ChatGPT es Sin una ChatGPT. pasada. Yo le digo a los alumnos, ustedes lo tienen todo más fácil. Porque cuando nosotros era todo Google y Hostia, los qué indios... carcas has sonado, ¿eh? Eran señales de humo, tal. Pero creo que esos eran los retos técnicos al principio de cosas que Claro. tú piensas que vas a estar implementando Python. modelos de Python, Pantallas ver en cómo... verde, tal. Sí. Y la realidad es otra. Estás ¿no? buscando en Google que es un servidor. La realidad. Sí, bienvenido a tu trabajo en datos. ¿Qué? Sí. ¿Por qué tienen un servidor? Sí. ¿Por qué no lo puedo hacer desde... No, ¿sabes? Claro. Pero creo que se baja la realidad en esas cosas, ¿no? Y al final entender esos detalles y también lo que comentabas, Pablo, de entrar a un proyecto en medio de un proyecto, entender lo que se ha trabajado hasta el momento, leerte una documentación, pero no conoces al cliente, no entiendes por qué. Claro. Ese matchmaking de la realidad y el... Chapo porque, Y lo que es chapo súper porque hubiera difícil. documentación, también te lo digo, ¿eh? Sí, Chapo porque hubiera documentación. Eso ya es excepcional, ¿eh? De partida. porque eso es uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día. Que nos encontramos O sea, en todos los proyectos. Que que no hay no- documentación de nada. No. Y problemas porque de verdad te hacen aumentar las horas que le vas a dedicar a entender esos proyectos muchísimo. O sea, la obtención de datos es... Sí, pero luego hablaremos de, Pero sí, de proyectos sí, del perdón. futuro. Pero en este primer proyecto, o sea, tú llegas sabiendo algo de SQL, Python, creo que no sabes nada de una herramienta de BI, ¿no? Un poquito, Nada. había tocado, pero... Y Caterina y yo hablamos mucho, ¿no? Y además Caterina lo ha dicho muchísimas veces, entre la importancia del conocimiento técnico frente a entender lo que quiere el cliente, ¿no? Esa toma de requisitos, de conectar con las necesidades reales. Tú te has formado en la parte técnica lo suficiente para empezar tu trabajo,
¿Se podría haber hecho algo para mejorar esta segunda parte, crees? O sea, ¿se podría introducir de alguna forma en la formación? ¿Valorarías haberlo tenido antes? ¿O crees que no se puede aprender de otra manera que en la guerra? La segunda parte, la de tomar Conectar riesgos. con el cliente, entender sus necesidades, hablabas de procesos. Siento que sí que hay maneras de hacer o de enseñar a hacer una toma de requisitos, por ejemplo, ¿no? O sea, hay unos pasos a seguir. Entonces, si hubiese tenido ese tipo de formación, creo que bueno, ya tienes un primer contacto con de qué manera hago el approach, cómo empiezo a preguntar cosas. La mía fue, como tú has dicho, en la guerra, ¿no? Vas directamente y te las arreglas como puedes, que así es como realmente creo que se aprende. Creo que sí que lo hubiese agradecido. Sería fácil, ¿no? No sé si es algo que... Vamos, yo desde luego no conozco ningún curso, a lo mejor el tuyo sí, ¿no? Pero que haya una asignatura de toma de requisitos. No. Pues me parece un tema que es fácil de... Nosotros, por ejemplo, lo implementamos en masterclasses, no lo tenemos como currículum y podría ser algo bueno a incluir, pero una masterclass con una persona que trabaja en consultoría y les cuenta durante 2 horas como qué tienes que hacer, cómo te enfrentas a un proyecto en datos, tips de una persona que trabaja en consultoría como tú te crees esto y pasa esto, pero se podría así como... ¿Qué tipo de preguntas hacerle al cliente, no? A ver, es verdad que se usa más en consultoría y no todo el mundo va a trabajar en consultoría, pero yo que trabajé en cliente final... No consultoría solo, ¿eh? O sea, con No, cualquier se usuario. usa más, se usa más. Sí. O sea, yo lo usaba, tomar requisitos, pero no al nivel de una consultora. O sea, lo usás como... O sea, lo que a mí me pasaba era eso. Yo iba con mi jefe a la persona del departamento que necesitábamos, por ejemplo, operativa, nos sentábamos y decíamos, ok, a ver, ¿qué necesitas? Y era mi jefe que apuntaba un par de cosas en el cuaderno y nosotros luego lo bajábamos, ¿entendés? En conjunto. Está ese proceso, pero creo que en consultoría es mucho más detallado. Tiene que haber un proceso. A Hay empresas métodos, claro. Yo he dado formaciones a empresas grandes para aprender a tomar requisitos Claro. internamente, ¿eh? Para que aprendan, porque muchas veces Pero por eso, pero el no de se operativa dice una suele- cosa, no se luego te suele vas a hacer- desarrollar, devuelves y no se parece en nada a No lo que se querías. suele hacer bien, pero digo, hay que mejorarlo y hay que hacerlo y hay que aprender a hacerlo, pero quiero decir, el nivel de consultoría con cliente final es una brecha gigante. O sea, el consultor tiene que ser mucho más crack en eso. Sí, y no hablo de eso de consultor, o sea, como rol técnico, ¿no? Para que la gente que quiere dedicarse puramente Claro. a un rol técnico, creo que entender esa parte del trabajo es fundamental para cómo lo trasladas tú a tus análisis, a cómo quieres implementar todo. Porque Yo creo que es una de las partes más difíciles, de los proyectos, ¿no? Yo siempre lo digo, lo técnico no es lo difícil, al final es práctica y te apoyas de materiales. Para mí lo más difícil es... Una parte concreta. No, pero para mí, a ver, si es difícil, no es que sea difícil, es que vas teniendo trabas y las vas resolviendo, verdad. pero llegás a una ¿entendés? Te puede llevar más o menos, pero llegás. Ahora, para mí lo más difícil es el analizar lo que estás haciendo, dar un valor, entender lo que quiso el cliente y que tu proyecto sirva. Eso es lo más complejo para mí. Una vez que eso funciona, lo técnico se puede ir, ¿entendés? Dando. Sí. O podés La tener mayoría de los alguna proyectos, traba. no sé cómo lo ves tú, Lian, pero yo creo que la mayoría de proyectos fallan porque el resultado final no es lo que el cliente quería. Exacto. ¿No? Entonces, es una cuestión de que técnicamente funciona, lo que se ha hecho funciona, pero no está alineado exactamente con las necesidades que tenía el cliente y acaba en un cajón o hay que cambiarlo. sí, creo que un gran trabajo es en la concepción de la solución final y de verdad partir de ahí, ¿no? Y hacer un track back, ok, este es el objetivo y a partir de ahí vamos construyendo y vamos solucionando, ¿no? Lo que has dicho al final es solucionar problemas que acaban en ese valor, ¿no? En cómo se transforma. Y entiendo que también de ahí parte, ahora que estaba pensando, las metodologías Agile, ¿no? Que es algo que no mencionamos para trabajar, pero tratan un poco esto de, no es que tú tomas los requerimientos con el cliente, decís, vale, ok, tomo nota, me voy y le entregas el producto final. Hay una serie de reuniones, procesos donde vos vas teniendo una ida y vuelta con avanzamos hasta aquí, lo ves ok, vuelvo para atrás, sigo ejecutando, vuelvo con el cliente, estamos aquí, o sea, vas haciendo una serie de validaciones durante el proyecto, porque si no, nunca vas a llegar a lo que le entregues. Va a ser arrastramos, yo totalmente creo que el mundo de data science y el mundo de la informática se han conectado de formas que no deberían, porque no es lo mismo. De hecho, se parecen muy poco, ¿no? Herramientas comunes, un servidor, ¿no? Pues es algo que los dos utilizamos,
pero no nos parecemos en casi nada, más allá de eso. Bueno, más o menos. Hay mucha distancia, ¿no? Una persona informática no tiene por qué saber nada de Power BI, nada. No, Ni yo eso nada sí, de eso sí, pero yo PHP. creo que en algunas metodologías de trabajo... Ese es el problema, Sí. que hemos llevado metodologías del trabajo de informática, es decir, soluciones monolíticas, ultra robustas, que no fallen nunca, a el campo de la ciencia de datos que no Sí, eso es funciona. verdad, eso No es funciona. verdad. Es lo que dices tú, hay que probar mucho más agile, mucho más prueba y error, pequeñas evoluciones, iteraciones. Pero eso en informática tradicional, no. Yo te voy a montar, oye, aquí tienes el RP, pum, ¿no? el Y, monstruo. Sí, a ver, depende. Igual ellos, depende de lo que desarrollen, hay veces que desarrollan soluciones que sí que hay una fase de validación de testeo importante y que se caen también muchos proyectos. Pero creo que sí, que varía un poco. O sea, los datos es difícil. O sea, hay muchos retos. O sea, para mí es súper difícil porque está el reto de tomar bien los requerimientos, está el reto de analizar bien el problema de negocio, que tú lo hayas entendido, que el cliente se haya expresado bien. Luego, que a ver, las consultorías de informática que desarrollan aplicaciones les pasa lo mismo. ¿Entendés? Les pasa. Ellos toman requerimientos, van a construir una app, el cliente les dice una cosa, ellos entienden otra, desarrollan funcionalidades que luego no las usa nadie. ¿Y cómo os aseguráis vosotras de que habéis, al menos parece que habéis entendido lo que os pide el cliente? ¿Tenéis algún método, alguna forma de...? Vale, estamos en la misma página. De que parece que lo hemos entendido. Porque después te dice que sí, pero... Ah, sí, bueno, claro. La primera captura que haces de esas primeras tomas de requerimientos, no soy yo la que las hace en mi equipo, pero de ahí hay muchísimo back and forth. Está esa primera fase y luego cuando estás de verdad empezando a entender y a explorar, ¿no? Es descubrir sus datos. Te das cuenta de que las realidades son otras, aparecen muchísimas casuísticas que no se habían planteado desde el principio, entonces hay que volver, hay que preguntar, hay que bajar a tierra esas realidades y con los datos te haces como sacas muchos insights que el cliente no te había contado desde el principio. Entonces, al final hay que... es lo que decís vosotros, puede ser agile, puede ser... te pego una llamada, pero la comunicación es constante, no es te encargo este BI, me lo haces y ya volverás. Sí. Y bueno, una cosa que queríamos hablar también, que veo muchísimo en personas que quieren empezar en el mundo de los datos. Me encanta que vean tu historia porque me parece increíble que te hayas animado, aunque haya venido desde cripto, de cualquier... Me llamó mucho la atención igual que haya sido por eso. Pero me parece increíble lo que hiciste y está bueno animar a personas a eso, ¿no? A lo que estás haciendo tú, de vengo de tal carrera, aunque traigo 3, 4 años trabajando en este sector, hay una posibilidad de cambio, pero empieza a venir el síndrome de impostor, que sabemos que todos los tenemos, o sea, tú, yo, Pablo, pero ¿cómo lo sentiste, lo gestionaste, lo seguís gestionando? Yo creo que lo sigo gestionando y creo que lo sentí muy fuerte porque al final estamos en un mundo en el que cada día salen nuevas tecnologías, nuevas herramientas, nuevos softwares de algo. Entonces es normal sentirse abrumada y sentir la necesidad de querer estar a la última y querer entender todo, ¿no? Pero ese a la última, para mí, no te hace un buen profesional técnico, es verdad. ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy de verdad ser selectivo con qué es lo que quieres aprender o dónde quieres poner tu... Foco. Es que ella tiene la palabra foco. Mi palabra es foco. Catina de apellido Foco. Yo te digo, hola, pone foco. Perdón. Sí, ¿no? O sea, es de dónde quieres poner ese foco. Yo suelo decirle a las personas como Ley de Pareto, o sea, busquemos el 20% de las herramientas que no van a dar el 80% del resultado, o las habilidades, ¿no? Cuando estás empezando tu rol, tú es verdad que te fuiste un poco más a lo técnico, más ya te interesaban los algoritmos, tal, Python, SQL, pero en mi caso, personas que me vienen de carreras más de negocio, tipo administración, contabilidad, ¿no? Estas carreras como más bajadas, yo les suelo decir, empieza por aprender analítica descriptiva, a limpiar datos y a presentar información, no te me vayas a querer aprender machine learning, o sea, ¿entendés? Entonces pon foco porque hay muchas empresas todavía que todavía no tienen nada de hecho, es más, hoy lo hablamos, el 90% de las empresas o más son pymes en España, entonces tú vas a aprender machine learning
cuando no hay una... ¿Entendés? Todavía no está tan avanzado que sirve aprenderlo, pero quiero decir, una persona que empieza de golpe por ahí puede ser como, esto es muy difícil para mí, se agobia. Entonces, buscar ese 20% del mercado de herramientas, habilidades que te dicen que tenés que tener, poner foco y luego sí irlo aprendiendo. O sea, no tenés que... Podés empezar por BI, por SQL, por lo básico, dar soluciones de BI, y luego irlo aprendiendo en base a que se surge, ¿no? Como... Ya conozco de dónde salen los datos, cómo me conecto a una fuente de datos, cómo creo una solución, ¿vale? Y si quiero ahora empezar a predecir, y ahí te empezás a formar. O sea, es lo mismo que aplicamos para esta ida y vuelta con el cliente de, ok, doy una solución, a ver qué me dice, feedback, vuelvo a itero, ¿no? Voy y vengo. Lo mismo para el aprendizaje, es toda tu vida. No es como antes que estudié 5 años una carrera, hago eso toda mi vida y no estudié más. Acá es, aprendo algo, voy, trabajo de esto, vuelvo a aprender. Ahora quiero aprender Machine Learning, aprendo Machine Learning. Voy, lo aplico, quiero aprender más. Ahora voy y aprendo, no sé, inteligencia artificial o más avanzada, ¿no? O Big Data, lo que sea. Entonces yo creo que es más por niveles, no es como, bueno, voy a meter todo ahora y después busco un trabajo. Sí, por niveles, yo diría que, o sea, simplificando lo máximo posible, es una cosa detrás de otra, ¿no? Al final no podemos aprender todo. Claro. Al final tienes conversaciones en tu día a día y alguien te comenta, ay, has visto, yo qué sé, el último iPad, no tengo ni idea de cuál es el último iPad, la verdad. Me encanta. Este tipo de cosas y te preguntas dentro de ti, deberías saber cuál es el último iPad. Eso me lo genera Pablo a mí todo el tiempo. ¿Has visto la charla de HMI? Y no sé qué, me empieza, yo, ¿de qué me hablas, Pablo? Estoy trabajando. Déjame que no me da la vida y vos querés que mire las charlas de no sé qué. Es verdad. Esto lo hablábamos ayer. Él me genera el Tú síndrome también eres muy de impostor. esto, ¿no? De a ti te gustan mucho los podcasts y escuchar cosas más allá del curro, pero te interesa a ella también un montón y a Joan también. A mí me aburren como muchísimo, ¿vale? Sí, aquí estamos las montando un podcast, ¿no? Del GMI, del no sé qué. No, el tema es que yo veo ese tipo de contenido. A mí eso me entretiene, ¿eh? Claro, a ti ¿sabes? te gusta. Súper conocido, un tío que se llama .csv, que hace vídeos hardcore, bueno, hardcore, para todos los públicos, pero no todos, de avances no solo en inteligencia artificial, sino muy, muy técnico. Y me fascina. Y cuando sale un nuevo modelo de GenAI, porque tengo esa vena que me gusta lo técnico, aunque luego no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero me encanta entender cómo se ha hecho. Y es verdad que soy el pesadito de... Soy la newsletter de lo que está pasando. Sí, pero... Es verdad. Sí, y eso es bueno porque te enteras. Pero dentro de ti, hablabas del síndrome de impostor, ¿no? Piensas, ¿deberías saber esto o no? Claro, Ostras, no lo sé. Sí. Pero creo que la clave está en siempre tener la actitud de seguir aprendiendo, porque es así, pasan muchas cosas, seguir aprendiendo y desaprender también, porque hay veces que las cosas que has aprendido luego no las puedes aplicar en la vida real. Y tienes actitud, esa curiosidad. Pero tú tienes un ejemplo chulísimo que ahora se está hablando todo el rato de IA, ¿no? Además, no, IA es muy concreta. Son modelos de lenguaje natural, son grandes modelos, es ChatGPT, es Gemini, y tú has trabajado con esos modelos. Tú has intentado hacer proyectos con estos modelos. ¿Hay demanda? ¿Se están haciendo proyectos de esto? ¿Los clientes lo quieren? ¿Funciona? Pues en España, en donde operamos todo el data, la realidad que vemos es que no hay demanda de IA. O sea, hay muchas veces no, todas las veces, o por lo menos todos los proyectos en los que tenemos todos los frentes que tenemos abiertos ahora mismo, las empresas no están preparadas para implementar un proyecto de IA, o sea, a gran escala, ¿no? O sea, primero, antes de llegar a eso, tienen que entender sus datos. Entonces, por eso empiezan por... casi todos los proyectos que tenemos, por eso empiezan por data warehouses, ¿no? El estructurar un poquito lo que hay, o ni siquiera data warehouses. Hay veces que tienes que explorar un poco qué datos hay, qué podemos sacar del RP, qué tendencias tenéis, ¿no? Un informe, simplemente. Entonces, diría que la realidad en España ahora mismo está lejos, o por lo menos la que veo yo, está lejos de esa IA tan grandilocuente que vemos. Bueno, tuvimos una entrevista que dijo, que me encantó la frase y nos reímos, que decía... Mike decía que creía que la IA era más visual. Sí.
nos decía, yo pensaba que la IA era más visual, más Claro. bonita. Sí, Cuando sí, vio un son- código en Python dijo, no sé, me Sí. hacía que era Sí, más chula. ¿qué es eso al final? Lo que las personas tienen como una percepción de la IA que no es. Sí, y bueno, yo supongo que ahí faltan trabajos y roles de diseño para la IA. Ujú. Una idea ahí, ¿no? Entiendo que la gente se puede empezar a trabajar eso, ¿no? Pero la IA, ¿qué es? Pues sí, es un código. Claro, ahí hay una cosa que yo creo que también facilita para las personas que tú ahora ya estás metida más en el mundo, ves código, estás más acostumbrada, entonces para vos es más sencillo entender, supongamos, ¿no? Todo este código, cómo funciona. Pero alguien que quizás nunca lo vio o se está formando, o mismo una persona que lleva una empresa y habla de IA y dice, ¿qué es esto? Cuesta, ¿no? Lo abstracto. Por eso creo que cuando una persona que no viene de ingeniería quiere entrar al mundo o quiere empezar a ver estas soluciones, el tema de los conceptos abstractos que a mí me pasaba es lo que más cuesta. Porque no es lo mismo decir un vaso y yo más o menos, por más que vos me digas vaso y me lo Que intentes AI. describir, Ella, claro, me lo intentes describir, yo lo estoy viendo el vaso. Entonces más o menos puedo entender para qué sirve. Ahora, tú me hablas de IA y yo no veo nada. Tú me hablas de un servidor, yo no veo nada. La tecnología son conceptos abstractos, entonces la gente no está acostumbrada. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que hasta cierto punto las cosas las veías, ¿no? Entonces era más fácil. Pero una persona que yo siempre le digo a los alumnos como, por eso también empezar de a poco, empezar por Excel, luego avanza con Power BI, herramientas que ves porque tocas un botón y ves lo que estás haciendo, a pasar a programar en Python, que haces un código y de la nada te explota el ordenador y te sale algo ahí. Un resultado, y decís, pero esto es ciencia ficción. Claro, ¿cómo Entonces llegas creo que ahí? tanto las personas como los que están estudiando está bueno que vayan de a poco si van a aprender estas cosas y que también vean o se enteren más de cómo funciona, pero entiendo también que les cueste, ¿no? Entiendo por Sí. qué les cuesta. Y sobre todo porque si venimos de la mayoría de la gente que conoce la IA a día de hoy, si venimos de ChatGPT, esa es la referencia visual Claro, que hay, todo ¿no? el mundo tiene esa referencia. El frontend de ChatGPT, le estoy hablando con una IA, ¿no? Entonces, si tienes esa idea, como consumidor es normal, entiendo que esta persona pensase que se iba a encontrar un modelo más chulo para su no sé qué era. A ver, que se podría hacer así. O sea, Sí, vos, sí. si querés, podés hacerte un chatbot que le pregunte como cuáles son las ventas, dame Claro, una pero yo me quedo estimación. con eso que has dicho tú, ¿no? O sea, la gente en realidad se piensa que la IA es un chat. O es Claro. un frontal. No, no. O que van a ver algo, Esto es visual. el cerebro. Luego ya sí que Sí, es. O sea, que poner un Se puede cohete y mandar a la luna, representar ¿no? de Pero mil esto es la IA. maneras, claro. Se puede representar de muchas maneras. Entonces dices, la IA no está en el mercado ahora, no, bueno, se escucha mucho, pero no hay proyectos, ¿no? No llega a tangibilizarse. ¿Qué se está haciendo entonces? ¿Qué se está O haciendo? sea, en Eso. datos, ¿Qué ¿qué se está estás haciendo? haciendo en datos? ¿Qué ¿De qué estás trabajas? Hago pizzas. Solo toman cafés, digan la verdad. Tomamos cafés y sobre todo es estructurar estos datos, ¿no? Es el primer pasito, ¿no? Con las empresas de montar data warehouses. Cuando ¿no? O dices sea, montar data warehouse, ¿qué es? Para alguien que quizás no conoce o... montar un data... a mí me gusta utilizar la alegoría de... bueno, es un warehouse, no lo dice en la palabra, o es un almacén. Entonces, yo me imagino unas estanterías en las que tú vienes con unos datos que están ahí en tablas. Archivadores, ¿no? Que vas guardando. Son archivadores, sí, lo puedes ver así, ¿no? Y vas y dices, ok, esta es la de ventas. Y la vas metiendo así, ¿no? Se van separando como por Carpetitas. carpetitas, ¿no? Y es un poco poner orden a todo esto y para poder tener como unos pasos marcados y después en estas estanterías cogerlas y ya pasa a transformarse y en ser algo útil, ¿no? Pero eso es el data warehouse, ¿no? Esa es la primera, es un primer limpiar. Sí, a mí me gusta esto que has dicho, este ejemplo, porque la gente, lo que digo, pensemos en gente que le decís data warehouse abstracto, pero si se lo traes a algo similar a la realidad, como decir un archivador, ¿no? Yo ahora voy a buscar en las carpetas, viste que buscas las carpetas, la tabla de ventas. Saco la tabla de ventas, miro, ok, ¿cuánto fueron mis ventas el año pasado? Guardo la tabla de ventas, ¿no? Ahora quiero mirar mis clientes, saco la carpeta de clientes, ¿no? Es como un lugar donde vos almacenas la información, son tablas, pero que para las personas que asocien es como una manera de vos tener almacenado eso y que luego lo puedas consultar cuando necesites información. Sí, y creo que es súper importante esto, el poner en valor que del momento de que no tienes ni idea de qué hay por detrás de tu ERP a tener un data warehouse, todo eso lleva
un tiempo de comprensión, de entendimiento de tu negocio y de los datos que hay ahí que es tiempo. Y cuando no lo tienes y no tienes un data warehouse, no puedes ponerte a soñar con tener y a implementar en tu empresa, ¿sabes? Entonces, creo que no hay foco en esa parte porque es desconocida y porque puede ser aburrida. Los dos, quiero que cuenten un poco por qué no se puede tener IA. Porque yo lo entiendo y ustedes también, por qué no podemos tener IA, pero capaz que alguien escucha y dice, ¿por qué no puedo tener IA si yo tengo hago la datos? reflexión más en lo cultural, ¿vale? Más allá de que técnicamente a lo mejor te parece caro y no lo acabas de entender, pero en lo cultural le estás pidiendo a alguien que confíe en una... Bueno, sabemos, vamos, al menos espero que sepamos que las IA son cajas negras de que no sabemos qué hay dentro, ¿no? En muchos casos no se entiende qué está pasando ahí dentro. Entonces tú vas a confiar, le vas a dar tus datos, con los cuales no estás seguro porque no sabes si están bien o están mal, porque no has hecho ningún proceso previo. Claro. Y cuando lo veas digo, hostia, este cliente está duplicado, pero este número está mal. Eso se lo vas a dar a una inteligencia artificial, que lo que va a hacer no lo vas a entender y te va a dar una predicción de... Claro. las Estamos ventas. hablando de IA porque también es importante destacar que la IA tiene muchas ramas aplicadas sobre todo a Machine Learning, Claro, que es predicción. hablamos de Machine Learning. Y te va a predecir las ventas mañana. O sea, tú tienes que fiarte de que esa columna de ventas mañana Está correcto. está correcta, sabiendo que viene de una caja que no sabes lo que hace y unos datos que sabes que están mal. Claro. Entonces, bueno, habrá gente que se anime. Entonces, el problema principal que tienen las empresas, el reto es la calidad de los datos y la limpieza y que estén bien ordenados y guardados bien para que después la IA tome datos que son válidos. Ese es el paso 1. El paso 1 es que estén bien los datos. El paso 2 es, una vez lo estén, fiarte de ellos, que no es lo mismo. Claro. O sea, una vez que estén muy bien, en 1000 proyectos, están los datos al 99% bien, al 98% bien. Y como vean un problema, que es que este suma uno, en estos 7 millones hay uno de diferencia 1. Bueno, eso está bien, ¿no? No. Uy, pues no me fío de nada. Y se cae un trabajo de meses Claro. en el que está casi todo bien. Entonces, ¿eso lo vas a meter en una inteligencia artificial? O sea, es el entendimiento, y ahí entra la formación, ¿no?, con el cliente, porque si para ellos no es en la cifra que ellos quieren ver, pierde todo. Confianza. Es que creo que eso es otro de los retos, la confianza del cliente, para que después use lo que vos desarrollaste. Ese es el mayor reto. Es un gran reto y es una parte que hay que hacer con mucho cariño y entender en qué momento está el cliente para poder enseñarle de una manera que de verdad cale, ¿no? Esa es la razón, de que no se utilice mucho más. Es que el cliente no está preparado, literalmente. O sea, no puedes dar ese salto de no conozco mis datos a de repente me están dando predicciones y me tengo que fiar. Bueno, hay una pregunta que para cerrar un poco esto quería hacerte, porque a mí me llegan muchas mujeres en la formación donde yo estoy, 60%, y yo intento como ser una inspiración, pero quiero hacerte una pregunta si tú crees que el mundo de los datos es un mundo de hombres, que a veces sentimos eso, ¿no? Las mujeres en tecnología, que hay como un poco de... ¿Cómo lo sientes tú eso? Sí. Yo creo que es evidente que el mundo de la tecnología históricamente ha sido un mundo de hombres y creo que a veces en ocasiones puede hacerse complicado, pues bueno, lo hablábamos antes un poco fuera de aquí, el ejemplo de que, bueno, pues si una mujer quiere pedir un aumento de sueldo, ¿no? O sea, yo en mi caso particular, a mí eso me costó mucho y en ocasiones me cuesta hablar de dinero, ¿no? O sea, el negociar y el querer demostrar que mis capacidades valen ese dinero. Claro. ¿Pero crees que es por ser mujer o por tu personalidad? Siento que es una mezcla de las dos, ¿no? Pero creo que el hecho de ser mujer también, el no tener referentes o no ver cómo actúan otras, al final toda la tecnología se traslada en lo que son las personas que la construyen, ¿no? Sí. Y siento que a día de hoy falta mucho input femenino para todas las soluciones que existen, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante que, aunque esto que comentaba sea muy personal mío, es importante que, por las razones que sea, si las mujeres se sienten frenos, que se quiten eso de la cabeza y que sepan que es importante
que haya mujeres construyendo tecnología también, ¿no? Es verdad, porque lo piensas y te vas a los 10, 12 CEOs top, es que son todos hombres. Son todos hombres. Y más en el mundo de tecnología, es lo que dice ella. O sea, sí sabemos que en el mundo hay un gran problema, ¿no? Pero en la tecnología es peor. En la ingeniería, todo eso, mundo de datos ahora está cada vez un poco más... Pero la ingeniería sigue siendo... Y a mí lo que me pasa, esto, para contar un poco también situación donde siento que... siento como eso de diferencia, digamos, yo creo mucho contenido. Y les juro que todo el hate que me viene son hombres ingenieros. No digas. Te juro. ¿En serio? Te juro que es brutal. O sea, no es por nada, pero yo no recibo mucho hate en redes sociales de mi contenido. Y ya estoy un poco más cura de espanto, que al principio las personas que crean contenido es como el mayor temor. Ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Al principio lo tenía, yo cuando creaba contenido. ¿Por qué te llega ese hate? ¿Porque cuestionan tu conocimiento? Exacto. O lo típico, decís cualquier cosa. O me acuerdo que hice un post que recibí más hate en LinkedIn, que fue diciendo, era un poco como polarizado, pero para generar un poco de discusión bien, ¿no? O sea, empezaba diciendo, la mayoría de las personas prefiere trabajar híbrido. Lo sé porque hice una encuesta en Instagram, preguntando en una historia, y la mayoría me respondió esto. Yo contaba, o sea, claro, las personas no me conocen, pero me cayó una de... Ay, porque das datos, tú eres docente de datos y estás diciendo que en base a una encuesta de Instagram la mayoría cree... Me empezó a caer una que yo dije, ¿pero qué le pasa a esta gente? Y luego también, o sea, siempre eran perfiles ingenieros, que tienen como un odio y tienen esas ganas de no sé, no digo todos, no me gusta encasillar, porque conozco perfiles ingenieros, hombres que tienen valores increíbles y que nunca sentís eso, pero a mí particularmente el 100% del hate que me comenta algo sobre dices cualquier cosa, esto no es así, o yo no te digo que no me discutas bien, que no estás de acuerdo conmigo, que es perfecto, o sea, podemos discutir cosas que no estamos de acuerdo. De ahí a que me caigas a insultar o maltratar, sí. Pero de verdad, todos hombres, porque entro a sus perfiles, a ver quién es ingeniero no sé dónde, a ver quién es científico de no sé qué, gente que seguramente tiene muchos conocimientos, pero que está todo el rato como dan a las mujeres, o al menos a mí, es eso. Ninguna mujer, hasta ahora recibió hate en internet. Yo creo que es importante recordar siempre el por qué estás, independientemente de que te encuentres hate o que te estén cuestionando tu trabajo, es el por qué quieres estar en este... Y yo creo que como mujeres entender también que tenemos un valor, que a veces, yo entiendo porque a mí me pasa, a veces sentir como el hombre en tecnología sabe más, no... Biológicamente somos distintos, pero creo que la mujer tiene un valor muy importante que quizás el hombre no tiene. Entonces, ver también cuáles son nuestros puntos fuertes y trabajar en equipo, no ver como una rivalidad de... no quién es mejor que, sino somos un equipo, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus fortalezas, trabajemos juntos, ¿no? Exacto, y creo que son ideas diferentes, pueden ser perspectivas diferentes en cuanto a la resolución de problemas. Exacto. Y creo que hay muchísimo espacio para las mujeres en la tecnología. Yo os diría que sin poder llegar a entender vuestra realidad, yo me siento rodeado de dos mujeres que lo han conseguido, ¿no? O sea, empresaria, líder en tecnología. Y creo que es un momento fantástico para cerrar el Garaje Tech. Darte las gracias, Liana. Ha sido una gracias charla a vosotros. Muchas brutal. Gracias por invitarme, Brutal. chicos. Y si os ha gustado este contenido, pues ya sabéis. Dais al like, os suscribís y pedís más. Chao. Hasta luego.